Al aire. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues tengo lo más esperado de geopolítica el día de hoy con el doctor Rafael Breide Obeid. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de estar de vuelta este año en Mundo Católico. Pues el día de hoy, antes de que el doctor entre en tema, me gustaría presentárselos para las personas que no lo conocen. Él es profesor en letras, es abogado y especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, expresidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente de la UBA, académico de la Academia del Plata desde 1999 y ha sido profesor de la Universidad Católica UCA y de la Federación de Asociaciones Santo Tomás de Aquino FASTA. Dirigió durante 30 años la evaluación de la Universidad Argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Es fundador y director de Ediciones Gladius desde 1984. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata de 2007 a 2012 y luego rector emérito y asesor académico del taller de iconografía bizantina Andrei Rublev y presidente del Instituto Hugo Watts desde 2017 y es el fundador del Centro Cultural Guadalupano de Buenos Aires desde julio de 2017 y él tiene muchas publicaciones, entre ellas Imagen y Palabra, Teología Política según Weidan de Russell y la obra del padre Alfredo Sáenz. Yo tengo conmigo la de Política y Sentido de la Historia en 3 tomos, que es una magnífica obra extraordinaria que tiene la teología de la historia, la política metafísica y la política y escatológica. La verdad es que su currículum es vastísimo y el día de hoy vamos a hablar, y lo hemos tenido en varias emisiones y conferencias magnas, y el día de hoy nos va a hablar de las BRICS, este grupo de 5 países con economías emergentes que se caracterizan por su rápido desarrollo y su creciente influencia internacional. Aquí tenemos sus banderas: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dejo a ustedes al doctor Rafael Breide Obeid. Gracias por estar con nosotros. Él nos va a exponer. Una vez que nos exponga, regresaremos a hacerle alguna observación o algún comentario y nos prepararemos para su siguiente intervención el día de mañana, que será a las 4 de la tarde. Así que los dejo con el doctor Rafael Breide Obeid para que lo disfruten como nosotros también lo disfrutamos. Gracias, Rafa, por haber estado con nosotros y por estar con nosotros en este día. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y va a ser muy interesante con las grandes noticias que ha habido recientemente en el mundo, ver cómo queda configurado el mapa de las civilizaciones mundiales. No quiero verlo todo en términos de poder, ¿no?, que sería la geopolítica, sino también de aportes a las civilizaciones. Muy bien, así que vamos a escucharte, Rafa, un gusto tenerte y vamos a poner mucha atención para que podamos entender este tema que es complejo, pero que tú lo sabes explicar muy bien y que nos va a ayudar muchísimo a comprender la situación de geopolítica actual. Gracias y te escuchamos. Pues bien, un preámbulo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se reorganiza el mundo, los vencedores reorganizan el mundo. Hay un acuerdo fundamental en Yalta de división entre este y oeste, con 3 grandes referentes en ese momento: el Imperio Británico, Estados Unidos y en la Unión Soviética. Vinculado a ese proceso, arman un estatuto jurídico de esa realidad de fondo, que es las Naciones Unidas. La vieja idea de la Sociedad de las Naciones de Ginebra es trasladada a Nueva York y eso ya nos va indicando un cambio en la historia, una marcha hacia el occidente. Europa, que queda como la verdadera derrotada de
de la Guerra Mundial frente a estas dos grandes potencias. Inglaterra tratando de hacer un equilibrio y de medrar entre estos dos grandes bloques. Así las cosas establecen un orden político de Naciones Unidas, es decir, aparecían en ese momento los países derrotados, las potencias derrotadas, Alemania y Japón, como gente o poderes que se llevaban por delante la soberanía de los otros pueblos. Entonces, acá habría que reafirmar el principio soberanista, Naciones Unidas, pero en contradicción con este principio que decía que todas las naciones son iguales, desde los Estados Unidos al Principado de Mónaco, por ejemplo, había otro artículo que establecía el Consejo de Seguridad, donde había 5 potencias con derecho al veto. Esas potencias eran los nombrados, más Francia y la China. En ese momento la China de Chiang Kai-shek. Es decir que esta China estaba nominalmente ahí con derecho al veto, pero en realidad era un voto más controlado por los anglosajones, que tenían mayoría. Al mismo tiempo, Francia trataba de preservar su imperio occidental, porque se perdía la Indochina y se perdían las presencias en el Medio Oriente, pero sí quedaban en el África Occidental 14 naciones seguían estando en la esfera francesa, las naciones francófonas que hablan francés y que además tienen la moneda de franco, usan el franco como moneda, el franco francés como moneda de estos 14 países. En estas circunstancias hay como dos tensiones. Por un lado, la soberanía de las naciones. Por el otro lado, los países con derecho al veto. Al principio el veto tenía su razón lógica dentro de esta estructura, y era que las grandes potencias, y algunas de ellas con un porcentaje muy alto de la población mundial, en el fuero propio no podían aceptar la intromisión del mundialismo. Era un veto más bien para defenderse de una norma global. Pero luego tendría su evolución el veto, que sería no para proteger una intromisión en el fuero interno de las grandes potencias, sino más bien para utilizarlo para encubrir una agresión fuera de sus límites y de sus lugares. Por ejemplo, cuando se sale la NATO en 1982 de su lugar, que es la seguridad en el Atlántico Norte, como lo dice el nombre, y van en una guerra colonial norte-sur en dirección de las Malvinas, que a los argentinos nos toca muy cercanamente este tema, muy directamente. Ahí hay como un cambio en el orden mundial. Es decir, la tensión pactada de Yalta del eje este-oeste empieza a volverse una tensión norte-sur. Así las cosas, pero veamos en el mundo de los principios, naciones soberanas y una realidad fáctica con alguna consagración normativa que eran los países con derecho al veto. Caída la Unión Soviética, se presenta un nuevo orden mundial, habla Bush, hijo. ¿Y en qué consistía en este mundo global, este nuevo orden mundial? En un mundo unipolar, controlado por los anglosajones, pero ya no eran más de naciones soberanas,
eran naciones que tendían a perder sus facultades en dirección de un gobierno mundial y también tenían que aceptar como actores laterales países que no eran naciones, sino grandes fuerzas disfrazadas de ONGs que actuaban como imperios transversales. De modo tal que se produce una tensión de soberanismo contra ya no la ideológica este-oeste, que era izquierda y derecha, o comunismo y anticomunismo, o liberalismo y comunismo, o capitalismo y comunismo, ahora era soberanía contra globalización. El asunto es tal, este mundo globalizado, y que empieza a perjudicar a los propios anglosajones. Por ejemplo, Estados Unidos. Se va estableciendo una división interna que se consolida con el primer ascenso de Trump al poder. ¿En qué consistía esta dialéctica interna norteamericana que acaba de resolverse en estas elecciones últimas? Consistía que frente a la onda globalizada a expensas de la nación norteamericana, establecían una política de sentido opuesto que era primero América y luego la globalización. La globalización tenía una agenda que era su propio deseo y desemboque político, la Agenda 2030, y avanzaba en la ejecución de esa senda con una cantidad de estrategias transversales. Una de esas principales fue, por ejemplo, el COVID, la pandemia, ¿no? El condicionamiento por la salud mundial, la Organización Mundial de la Salud, las farmacéuticas, etc. Los otros imperios transversales que afectaban a varias naciones eran la droga, muy relacionada con el tema farmacéutico. Al final son drogas, unas medicinales o supuestamente medicinales y las otras drogas prohibidas. El tráfico de personas, que a veces se llama inmigración o problemas de inmigración, ¿no? Pero con todo lo que ocurre alrededor, el tráfico de niños, el tráfico de blancos, el tráfico de órganos y el lavado de dinero de todos esos grandes negocios y el tráfico de armamento. Estos venían actuando ya desde el siglo XIX. Pensemos que Inglaterra ya no puede controlar a los capitales malsanos que tenía dentro, que hacen la guerra del opio. Y es una guerra del opio que no solamente afecta a algunos ingleses que traficaban opio, afecta a todo el imperio, ¿no es cierto? A partir de ese momento empiezan estos actores de los imperios transversales y se empiezan a demostrar más poderosos que las naciones. Por lo tanto, ninguno de estos problemas que acabo de mencionar pueden ser resueltos por una sola de las naciones involucradas. La inmigración, por ejemplo, entre México y Norteamérica, no puede ser resuelto unilateralmente, por fuerza que se tenga. Se necesita un programa conjunto, no solamente de seguridad, sino de desarrollo, una especie de alianza para el progreso, donde deben estar claros los fundamentos filosóficos y culturales últimos que hacen este marco, que le hacen marco a este acuerdo. Bueno, así las cosas,
qué pasaba en el resto de los actores del mundo. Aquí es donde nacen los BRICS. Se reúnen algunos países muy importantes que se sentían desplazados de esta globalización, tal cual como en su área era el soberanismo norteamericano que representaba a Trump. Había similares posiciones soberanistas en la propia China, en todas las civilizaciones, en Rusia, en la India. Entonces había que ver estos mundos que no querían diluirse en el mundo global de la Agenda 2030, de la cultura woke, de los cuales hablamos hace poco, o hace unos meses, en Mundo Católico, que eran las 7 civilizaciones. Ahora los menciono nomás. Occidente, la civilización occidental, encabezada por Estados Unidos y los países europeos de la NATO, que son los que todavía controlan superficialmente el mundo. Luego la China, como una potencia emergente, que también proyecta su poder hacia Taiwán y la Indochina y otros países de Asia, y se proyecta al mundo con la ruta de la seda en su versión terrestre y en su versión marítima que se llama el collar de perlas. Rusia y Bielorrusia, que se levantan de su proceso de desintegración, y la India, que tiene su zona de influencia en Nepal, Bangladesh y en toda el área del Océano Índico. Hispanoamérica, que está fragmentada, pero que tiene como grandes referentes a Brasil, a México, a la Argentina, al Perú, dentro de esta cantidad de naciones, que tienen tal vez la mayor homogeneidad cultural, pero que no tienen un Estado unificado. Y el África, donde debemos encontrar el norte de África, al norte del Sahara, los países árabes, desde Marruecos hasta Egipto, cuya gran referencia es Egipto. Luego viene en el centro de África la llamada África Negra, y intermedio está el Sahel, la zona intermedia, que va desde el Sahara a la selva, de norte a sur, y de este a oeste del occidente hasta Etiopía y el norte, Sudán. Bueno, todo eso está en convulsión y tratando de tener su unificación. Entonces ocurre la aparición de los BRICS, que es un núcleo de 5 países importantes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vemos 3 de las grandes potencias, Rusia, India y China, de Asia. Brasil como una referencia importante en el mundo hispánico, y Sudáfrica en la parte del sur de África. Este es el núcleo inicial. Y es un foro, no es una contra NATO, ni un mundo paralelo calcado del anterior. Es más bien un foro para económico y social y cultural también, para tratar de tener algunas políticas comunes o por lo menos principios rectores que les permitan superar las grandes crisis del mundo moderno. Estos BRICS tienen una reunión muy importante en agosto del 23, donde ya se incorporan 6 países más.
fundamentalmente el mundo islámico, que no estaba representado, por la principal potencia sunita, que es Arabia Saudita y Egipto, y la principal potencia chiita, que es Irán. Estos ingresan. Y solo ingreso implica, con políticas hábiles de la China, sobre todo, el cese de las hostilidades que mantenían al mundo islámico fragmentado, el cese gradual. Hay una primera solución del largo conflicto entre Irán y Arabia, con una consecuencia que es el fin de la guerra entre Arabia y Yemen, y así una cantidad de efectos que tienden a integrar el mundo islámico para que actúe también en esta nueva propuesta de mundo multipolar. Esta propuesta de los BRICS no consiste en realidad en una propuesta anti-norteamericana o anti-occidental. Es más bien volver al criterio de las Naciones Unidas en el año 45, es decir, el soberanismo, un mundo de Naciones Unidas, no un mundo de una nación predominante o preponderante. Inclusive, proponen el rol de Norteamérica, tiene dos características, y es que Norteamérica o los Estados Unidos de Norteamérica sigan siendo una potencia principal, pero no absoluta y hegemónica, ¿no? Un primus inter pares, y que continúe el dólar lo más posible. Las propuestas de una moneda antidólar no les conviene a los BRICS, porque han crecido comerciando con el mundo del dólar. Lo que sí conviene es una nueva modificación del mecanismo de los pagos internacional, donde las naciones puedan negociar entre ellas con sus propias monedas, tratar de coordinar este sistema de multipago y lograr que dure lo más posible el dólar, porque los grandes tenedores de deuda son, por ejemplo, la China de Xi Jinping. Bueno, ¿qué ocurre mientras tanto? Frente a este mundo que quería ampliarse, esta propuesta de mundo multipolar contra el unipolar que no estaba solo, porque estaba el grupo del G7, con Alemania y Japón, además de los dichos, y toda la NATO. Son 33 naciones de Occidente. Y también en este conglomerado está el Estado de Israel. Con distintos tipos de alianzas. Algunos forman parte de la NATO, ¿no? Otros no, pero forman parte del mismo bloque occidental. Y tienen la misma disciplina y reglamento militar, digamos, y doctrina, lo cual los hacen depender de la industria armamentista norteamericana. Bueno, luego de esta segunda reunión de BRICS, donde se incorporan también estos países, Brasil obtiene que entre la Argentina también. Veamos un poco cómo queda el caso de argentino y el caso de África, para ir llevando a la integración, que son dos de los casos fragmentados. Hay un tercero que es el Islam. Del Islam ya hablamos. Hay una tendencia a la unificación del Islam, de los países islámicos, que son 55, y ya los principales referentes están en los BRICS, en esta reunión
de agosto del año 23. Luego veremos qué pasó hace poco en Kazán. Entran Arabia, Irán, Egipto. Muy bien. Vayamos viendo entonces los mapas para ver si podemos visualizar esto. El siguiente. Ahí tenemos, antes de la reunión de Kazán, cómo había quedado el mundo. Vemos en América Brasil y queriendo entrar Bolivia y Venezuela, antes de Kazán. La Argentina se retira, pero va evolucionando en esto de retirarse con el nuevo gobierno de Milei y empieza a tener relaciones particulares bilaterales con algunas potencias. Por ejemplo, primero es muy hostil con China y luego se va en camino de un acuerdo con China. También con la India, ¿no? Dos países importantes de esta coalición de los BRICS. En África vemos ya 3 países poderosos que habían en Sudáfrica, que es fundador, Etiopía, que es la cabeza del mundo cristiano africano y de la Organización de Naciones Africanas, está en Etiopía, porque Etiopía es un país muy prestigioso porque nunca fue dominado por la colonización. Hubo intentos, ¿no? Invasiones, pero finalmente consiguió hacer prevalecer su independencia. Y está en un lugar estratégico, en el centro de África, desplazado hacia el Índico. Y Egipto, que controla el canal de Suez, es que es la principal referencia para todo el norte de África. Y vemos 3 países más que quieren entrar, que están en ese color más claro, que son Argelia, del cual dependen bastantes países de la influencia argelina, el Congo y Nigeria, que tiene 220 millones de habitantes. Con esto ya se ve que en África el proceso se está inclinando hacia los BRICS. También veamos lo que ocurre en Kazajstán, ¿no? Y así llegamos a la gran reunión de Kazán. A ver el siguiente mapa. El nuevo mapa de los BRICS. ¿Cómo van quedando entonces los BRICS? Ahí se produce un pequeño un importante problema, pero pequeño es porque lo supieron controlar bien, encontrar una solución, que es, si incorporamos muchos países con derecho al veto, derecho absoluto, se va a paralizar la acción, que es lo que le pasa a la ONU. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, los que se quieren adherir pueden ser adherentes y realizar su adhesión a los BRICS en forma de convenios bilaterales, sin derecho al veto. Es decir, se adhieren en los términos de su propio contrato bilateral, se incorporan a eso y no paralizan la acción. Parece que a eso empieza a tender la Argentina también, ¿no es cierto? Luego de las reuniones con el hindú y el chino. Eso les permite retasear su solidaridad, pero también avanzar en puntos específicos donde hay acuerdo. De modo que así
esto remarca también que se va volviendo al viejo esquema de las Naciones Unidas, de las naciones como principales actores, y el avance por medio de relaciones bilaterales más que por relaciones globales. Algunas de estas se fomentan por las políticas que señalan los BRICS, pero que no imponen. Dan como grandes consejos, como por ejemplo en materia monetaria y otras que veremos enseguida. Adelante. Además de estos adherentes, ¿no? Vemos ahí las dos categorías, los países incorporados antes del 2024 y países asociados en 2024. Que están en color rojo. Este es interesante. Vemos que Venezuela finalmente no salió por el veto de Brasil, no se incorporó, pero puede tener un tipo de relación bilateral en otro aspecto. Y Arabia Saudita, que había entrado en el año 23, también está tratando de mantener un tipo de relación reglada, pero en el segundo estatus. Se ve además el avance a la Malasia y Singapur, el estrecho de Malaca también, Borneo, toda esa zona, lo cual lleva al seno de los BRICS el control de casi todos los estrechos mundiales. El estrecho de Malaca, que une el mar de la China con el océano Índico, el de Hormuz, del Golfo Pérsico, donde pasa un gran porcentaje del petróleo de la humanidad, el de Bab el-Mandeb en Adén, el canal de Suez, los Bósforos, ¿no? Todo eso, esos estrechos que indican el comercio por mar, el poder de las potencias marítimas sobre las terrestres, ya están entrando en la influencia de los BRICS. El siguiente. La reunión de Kazán. ¿Qué significó? Previa a las elecciones de Norteamérica. Por lo tanto, bastante cauta para no producir un efecto contraproducente en esas elecciones, pero de firmeza. Veamos los logros, o por lo menos los datos que emergen de esa reunión. 36 países participan. Esto es un gran respaldo, porque ya es más numéricamente que el Occidente, que serían 32 países, ¿no? El objetivo es demostrarle al Occidente que Rusia no está aislada. El desafío económico al dólar y al modelo occidental son las 5 economías más importantes del mundo, pero no es un desafío destructivo. Es decir, si ustedes se derrumban, nosotros vamos haciendo la alternativa. Pero una crisis del capitalismo mundial no nos debe pescar desprevenidos. La presencia de Turquía y estados turcomanos de Asia Central. Esto era muy importante porque los ingleses siempre están dispuestos a manejar las dos cartas, ¿no? La izquierda y la derecha, la carta islámica y la antiislámica, ¿no? Y una forma de perturbar a Rusia fue desarrollar o apoyar el terrorismo islámico, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Chechenia, etc. El hecho que la conferencia esta de los BRICS se haga en Kazán, que es la capital del Islam dentro de Rusia,
y es la tercera ciudad de Rusia, luego de Moscú, San Petersburgo y en la propia Kazán. Esto indica que Rusia también tiene su carta islámica. Por ejemplo, Rusia es invitada a la reunión de los países islámicos, que son 55. Entonces, lo que le interesa fundamentalmente son los estados que están entre el Mar Negro, el Mar Caspio y el Ural. Ahí son pueblos todos esos que se llaman Stan, Kirguistán, Tarquistán, Uzbekistán, etc. Son como 10 naciones. La más importante es Kazajstán por el tamaño y por la cultura y la tradición, la propia Turquía. Estuvieron presentes. Y son gente muy hábiles como jugadores. Turquía es el único país que puede estar sentado en 3 sillas distintas, porque está en el directorio de la NATO también, es la principal potencia de la NATO hacia Oriente o el Asia Occidental, y entre Rusia y el llamado Medio Oriente. Y estuvo ahí presente y va a avanzar en forma de esto de convenios bilaterales. Se presentaron 12 tesis para un orden mundial nuevo frente al que hay, que como dije antes, su espíritu es retornar al anterior. Ante el fracaso de la globalización anglosajona, en un gran desorden, ellos proponen algo que en el marco jurídico es muy parecido a la aún después del 45. Y eso está simbolizado por la presencia de Antonio Guterres, secretario de la ONU, que tiene un octavo frente contra Israel luego de que en el conflicto del Líbano y en el de Gaza también hubo varios enfrentamientos del ejército israelí o varios episodios contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y también contra los humanitarios. Justamente en estos días la Corte Internacional de Justicia le manda la orden de captura a Netanyahu. Esta referencia es uno de los hechos que hay que marcar de la reunión de Kazán. La formalidad jurídica de las Naciones Unidas se presenta ahí, que es Antonio Guterres. Le da como un marco, porque estos 36 países son miembros de la ONU y él es el secretario general de todos, tiene que estar ahí. Luego hay que marcar también el distanciamiento entre Rusia y Brasil por el tema de Venezuela. Distanciamiento que no llega a fractura. El siguiente. Los BRICS son el embrión de un sistema financiero monetario que aspira a destronar al dólar, destronarlo, pero no anularlo, porque lo necesitan, sacarlo de la primacía, conviviendo con él. Y lo que proponen es un sistema de pagos transfronterizos, en el cual los distintos países no pierden sus monedas. No es una moneda común, pero sí crean una unidad de cuenta para realizar esas transacciones internacionales y en este caso sí abandonar el dólar en las transacciones internacionales para evitar que Occidente los pueda sancionar y para establecer una especie de campana, la cual puedan estar operando aparte del dólar. Y quieren fundamentalmente convivir, coexistir. Esto no implica que los ciudadanos de los diferentes países sean libres de utilizar el dólar. De hecho, seguramente lo sigan utilizando. Y esto tampoco implica que China vaya a vender todos sus dólares.
los que tiene a modo de reserva. Es que quieren hacer un sistema multipolar. Esta es la idea. Sistema de pago transfronterizo o multipago, con el dólar adentro. El siguiente. Bueno, acá están las banderas de los países miembros. Se ve Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los que entraron, finalmente, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita, la cual está reviendo su estatus, en qué modo está. Y falta la Argentina. El siguiente. Los socios oficiales, que entran así como adherentes, Turquía, Kazajistán, Indonesia, ¿no? El país más importante de Oceanía, del continente de Oceanía, Bielorrusia, Uzbekistán, Tailandia, Malasia, el estrecho de Malaca, Vietnam, Uganda, Nigeria, gran productor de petróleo y 220 millones de habitantes en el África occidental, Cuba y Bolivia. Y Argelia, por supuesto. El siguiente. Las dos tesis de los BRICS, para ir concluyendo, contra la Agenda 2030. La primera es la Declaración de Principios, igualdad en soberanía y consenso, cooperación política y económica y relaciones culturales. La segunda es la multilateralidad, que se maneje dentro del orden internacional, no que haga una política de pura fuerza sin el marco jurídico adecuado, llevándose por delante el derecho internacional. Tercero, la reforma del Consejo de Seguridad, que ya se había hecho en la Declaración de Johannesburgo en 2023. La protección del medio ambiente. Esta es una ideología clave, la del medio ambiente, de la otra agenda, de la Agenda 2030, porque esa protección del medio ambiente se va a hacer en términos de inteligencia artificial. Por lo tanto, ellos salen con una especie de estructura oponente a esto, haciendo su propia propuesta para no verse restringidos en sus intereses. Pero citan los acuerdos de Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Defensa de los derechos humanos. Reforzar la cooperación con la ONU, proteger y promover los derechos humanos en forma no selectiva ni politizada. Esto es contra el excepcionalismo que pretenden algunos países, que pueden arrasar a cualquiera, en ciudades de civiles y producir genocidios. Si un interés se ve afectado, tienen que defenderse, entonces se llevan todo el derecho internacional y los derechos llamados derechos humanos por delante. Crítica a las sanciones internacionales. Bueno, esto también va contra el derecho internacional. El bloqueo, por ejemplo, económico, es un acto de agresión, es una forma de comenzar la guerra. La guerra está prohibida y reemplazada por el derecho internacional por la solución pacífica de los conflictos. Conflictos hay, pero no es porque tengo derecho al veto, lo resuelvo siempre y exclusivamente a cañonazos, digamos, el tema. Siguiente.
La resolución pacífica de los conflictos era lógico de luego de lo anterior. La protección de los civiles también se está refiriendo a esta invasión de países contra la decisión de la ONU y contra el derecho internacional, contra la política de excepcionalidad israelí en el Medio Oriente. Bueno, lo recibieron personalmente a Abbas, ¿no es cierto? Israel es una creación de la ONU, laica, por lo tanto, y tiene que actuar conforme al derecho internacional. 2 estados y cumplir la resolución 242, retirarse de las fronteras y con el poder extraordinario que tienen, 300 bombas atómicas, no corren ningún peligro. ¿No es cierto? Esto inclusive la fabricación de cierta hostilidad de los países que vienen siendo perjudicados por la expansión israelí, no es que si no se le permite arrasar todas esas poblaciones, están indefensos, se les impide defenderse. Es como, por ejemplo, si los guerrilleros del ETA que se iban y se refugiaban a Francia, bueno, España tiene que defenderse y puede destruir todas las ciudades fronterizas de Francia porque se fueron a refugiar ahí. ¿Qué culpa tienen los pobladores franceses? No se puede llevar la soberanía francesa por delante. Desarme y no proliferación, zonas libres de armas nucleares y destrucción masiva en Medio Oriente. Claro, muy bien. La máquina de guerra está contra Irán porque quiere tener armas nucleares, dicen. Pero bueno, el desarme tiene que ser total. No solamente de lo que no tiene Irán, sino de lo que tienen otros en forma clandestina. Instalación de armas espaciales, combate y organizaciones terroristas. Y la lucha contra la desinformación. Esto es fundamental, que es la política de la globalización impone en todas partes el pensamiento único. Y eso ha producido la caída de los grandes diarios y de los medios de comunicación global porque no informan, más bien desinforman, y es una de las causas de la victoria de Trump en la misma Norteamérica. Entonces, ahora están hablando los globalistas de una lucha contra la desinformación que es un control de las redes que no controlan. La censura que tienen. Hay que ver que lo censuraron al propio presidente Trump en su anterior gobierno. No podía comunicarse con el pueblo, le cortaron las comunicaciones. Sus diarios no le publicaban nada, los diarios de la élite, porque tienen libertad de prensa y no le publican al presidente. Y un propio medio de él no lo dejaban actuar con estas redes. Bueno, acá hay una lucha muy importante que es la lucha contra la desinformación. Pero la quieren hacer los desinformadores, que tienen más datos nuestros, ¿no?, que nosotros mismos. Muy bien, el siguiente, o este es el último. Hubo procesos controvertidos vinculados a los BRICS, como lugares donde se vio la intervención de varios países o no, pero que el resultado de las elecciones tenía que ver con esta lucha entre globalismo y multipolaridad, que son los procesos electorales de Moldavia, Georgia, Venezuela y Argentina.
El de Argentina no fue discutido, los otros 3 sí. Las elecciones en India, Rusia y China, que consolidaron a los BRICS. En esos 3 países, estas elecciones en países tan importantes del mundo, convalidaron la gestión y son justo los que tienen, las grandes civilizaciones que tienen su Estado unificado. La evidente derrota de Ucrania y de Occidente en Ucrania. Y también los golpes de Estado producidos por la globalización en Bangladesh durante estos 2 años anteriores a la reunión, en Pakistán, en Sri Lanka a favor de los Estados Unidos, o de la globalización, no del Estados Unidos de Trump, sino del Estados Unidos de Kamala y de Biden. El siguiente. Otro de estos procesos controvertidos, donde se lucha por esta inserción en el mundo global o en el mundo multipolar, son, por ejemplo, los intentos de moderación que Estados Unidos hace a la escalada israelí de guerra en el mundo, ¿no? Arabia es evidentemente que Norteamérica no quiere dar un apoyo extraordinario a sus aliados, todo un arsenal. Parece que las bombas que cayeron en Gaza son 3 veces más que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, pero no quiere emplear tropas en el terreno de ocupación. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Turquía se aproximan a la causa palestina después de esta actitud tan radical. Estos que estaban más bien con Occidente, ¿no?, ahora se han aproximado a la causa palestina. La cuestión ecológica en Valencia tiene mucha importancia porque aquí vemos cómo por esta cuestión, y es uno de los temas, el ecológico, se presenta el Estado español como un Estado fallido, con falta de política agraria, de política hídrica, de planificación urbana y de guerra climática, ¿no? Y todos estos elementos son parte de la lucha internacional esta. Es decir, es evidente que la dana, como le dicen en portugués, o la gota fría, como le dicen en castellano, siempre existió. Hay registros históricos. Pero desde el gobierno de Franco no hay una política agraria clara, ni hídrica, ni limpian los canales, ni derivan las crecidas hacia los pantanos, ni hay ningún tipo de política. Simplemente levantar las represas que hizo Franco porque las hizo Franco. ¿Qué es eso? Bueno, ahora la ideología siempre choca con la realidad. Aquí tenemos en uno de los principales mandamientos de este nuevo orden mundial, que es la supremacía del control ecológico por la globalización y por las políticas que impone la globalización. Siguiente. Hay procesos comprometidos vinculados a esta lucha de BRICS y mundo unipolar. Por ejemplo, las técnicas de balcanización, de fragmentar los países. En América Latina le están preparando una cantidad de conflictos que consisten en pasar de izquierda a derecha, pero también dentro de la izquierda y la derecha hay sus fracturas. No es un tema de 2, es un tema de 4, que es
izquierda globalista o izquierda soberanista, ¿no? Y derecha lo mismo, más bien globalista que soberanista. Por más que la vinculación ideológica parece que debe ir con esta otra. Entonces, el alambre, ¿qué es el alambre? Es una técnica que consiste en que de estas potencias que no tienen ideología, sino que tienen simplemente un afán desmesurado por el poder hasta tragarse todo el mundo, aplican el alambre para romper un país, que es una técnica, consiste en cómo se quiebra un alambre, doblándolo a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y la hipertrofia siempre va asociada a la balcanización. Es decir, a la India le están proponiendo, para generarle conflicto con China, la Gran India, que tiene que recuperar Bengala, Pakistán, Nepal, ¿no? Y ni bien se embarque en alguna aventura de ese tipo, o el Tíbet mismo, porque el budismo es de origen hindú y entonces el Tíbet tiene que ver más por el budismo con India que con China. En base a estas manipulaciones, cuando esté aferrada por un conflicto, le estalla adentro la fragmentación, la balcanización. Porque desde el Renacimiento no existen guerras civiles más. Todas las guerras puras, ¿no? Todas las guerras civiles son guerras internacionales. Por ejemplo, pensemos en católico y protestante. No era un problema del interior de Francia, que se puede pensar en eso, o del Imperio Alemán. Era un problema internacional que tenía sus expresiones dentro de cada reino. Entonces, balcanización, división interna. Como le hicieron a Saddam, Kuwait era una parte de Irak. Tanto que hay un emir, un príncipe, no un rey, ¿no? Y cuando lo quiso recuperar, le estalló adentro la división de chiitas, sunitas y kurdos en el norte, ¿no? Y así. Hemos dado el ejemplo de la India y el ejemplo de los Balcanes también, que es el ejemplo arquetípico. Y con esos criterios de balcanización y de hipertrofia, de unión de lo que no es homogéneo, etc., de un lado y del otro lado del alambre, es como quieren manejar los países que están entre el Mar Negro y el Mar Caspio y el Mar Aral, en esa zona del sur de Rusia, justamente para llevar la inestabilidad a Rusia. Pero en los BRICS han tenido un retroceso en este sentido. Quieren integrarse a una política donde puedan mantener su independencia y su prosperidad. El siguiente. Consecuencias del Foro 21 de Valdai. Con posterior a las elecciones de Trump, que es una gran noticia para los BRICS, porque Trump mismo dice primero América, no primero la globalización, puede evolucionar el mundo hacia no una Yalta, sino varias Yaltas en las zonas donde hay fractura entre civilizaciones. Por ejemplo, un problema es el Golfo Pérsico, ¿no? Otro problema es obviamente el de Ucrania, por más que la guerra va a favor de Rusia, ahí hay que tratar un tema de fondo. Y eso es un pacto de seguridad europeo. ¿Qué es eso? Una forma nueva de decir Yalta. Puede haber otro pacto de seguridad del Golfo Pérsico, de seguridad y desarrollo y convivencia. Y así en cada
lugar de fractura. Obviamente, Putin estableció dos grandes reuniones. Una antes de las elecciones norteamericanas, que eran las de la reunión de Kazán, de los BRICS en Kazán. Y otra después, que es una reflexión más académica, el Foro de Valdai, que sería como evaluar qué pasó después de las elecciones. Este Foro de Valdai, del 4 y 7 de noviembre del 2024, tiene las siguientes características. Parece una respuesta de Rusia ante el triunfo de Donald Trump. Y la propuesta es un orden mundial con estructura policéntrica. Y quiere mostrar la disposición de Rusia para un diálogo con la OTAN, pero con cero tolerancia a las agresiones. Le han respondido dándole armas a Ucrania para agudizar el conflicto. Pero bueno, esto es lo que es Valdai. Relaciones con Estados Unidos es un diálogo en igualdad de condiciones solo si Washington demuestra disposición genuina a negociar de buena fe, porque les han mentido sistemáticamente. Y Estados Unidos debe atender a la Carta de las Naciones Unidas. Destacar el creciente papel de los BRICS en la economía mundial y como alternativa al orden mundial centrado en Occidente. Y reiterar un sistema de pagos alternativo al dólar, pero no su abandono. El siguiente. El énfasis en el papel de Rusia en África, es decir, la gran lucha que está en la zona del Sahel y que está perdiendo Francia y Occidente en parte. La postura crítica de Netanyahu e Israel por la guerra de Gaza y el papel de la información y manipulación por parte de Occidente. Nuevamente, fíjense que tratan el tema de la información y la manipulación por parte de Occidente. Y las relaciones con Georgia y Moldavia. Y Rusia está dispuesta a normalizar las relaciones con estos dos países, que son los que les han querido activar a Rusia como nuevos conflictos o zonas de deterioro. En fin, con esto creo que hemos dado un panorama de las fuerzas en oposición. ¿Queda alguna otra diapositiva? No. Bueno, muy bien. A ver. Ah, pero había una, ¿no? Sí. La cuestión de las armas nucleares que se está discutiendo en este momento. La interpretación. La élite mundial, que quiere arrastrar a Norteamérica como herramienta fundamental de su proyecto de globalización, quiere provocar una guerra para recuperar el control del mundo, esto es evidente, el cual está perdiendo, y está perdiendo en los propios Estados Unidos. Segundo, Trump lo permite hasta cierto punto, toda esta amenaza, porque todavía no ha obtenido el poder, y espera, o no tiene más remedio que esperar, y que estas amenazas nucleares de esta fin de la etapa Biden y todo este agravamiento le sirva a él para negociar. Él es un empresario que entiende la diplomacia como una negociación. Con China ya lo había hecho antes cuando produjeron el COVID, ¿no? Un mes antes del COVID, Norteamérica había hecho un gran pacto con China. Y otro de los datos es que está trasladando
el centro de gravedad al Pacífico. Europa es la gran perdedora de toda esta época y eso la hace bajarse un poco de su soberbia. Entonces, en ese marco hay un pacto entre el Mercosur obtenido por Brasil, pero que beneficia a la Argentina, y Europa para el comercio. Un acuerdo que se está realizando en estos días. Pero por el otro lado, el gran juego está en el Pacífico. Es decir, el centro de poder mundial pasa del Atlántico Norte al Pacífico Norte, entre China y Estados Unidos. Y en Sudamérica aparece fuertemente otro jugador, que es Perú, al inaugurar el puerto de Chancay, hecho por los chinos. Cuando fue esta reunión de los actores del Acuerdo del Pacífico, en ese proyecto estuvieron Trump, Xi Jinping y la presidenta Boluarte del Perú. Aquí se estableció como un modelo de la cooperación entre Hispanoamérica, China y Norteamérica, un modelo no conflictivo. Eso posiblemente sea el esquema que va a querer tener Trump, más allá de las amenazas, en su relación con México, ¿no? La solución buena, positiva, del problema de México con los Estados Unidos tiene un tercero que es China y que está muy involucrado con los dos países, ¿no? Y significa eso también un traspaso del eje del poder mundial al Pacífico Norte. Sí se arregla, porque puede ser también una zona de fractura y de conflicto, dado los inmensos intereses en pugna. Bueno, refiriéndonos a México y a mundo católico, terminamos esta primera parte de la exposición. Gracias. Buscando que me activaran. Ay, interesantísimo, interesantísimo todo lo que está ocurriendo y sobre todo creo que la aparición de Trump y su forma de ganar las elecciones en los Estados Unidos ha sido algo que ha cambiado el panorama completamente. Pero hay algunas personas que me han mencionado, Rafa, que el hecho de que Trump haya ganado no beneficia a Europa para nada, porque él no estaría con la OTAN, y por lo tanto Europa quedaría a sus propias fuerzas. ¿Qué piensas de esto? Que es así nomás, como lo dices. Estados Unidos, la que perdió la guerra de Ucrania es Europa, neciamente. Estados Unidos no perdió la guerra de Ucrania, aunque Occidente quedó bastante mal en términos de moral, ¿no?, internacional y del liderazgo. Pero materialmente ganó, porque Europa se levantaba gracias a las materias primas, petróleo y gas, muy baratos de los rusos, que los beneficiaba a ellos porque era un ingreso importante. Ahora tienen que pagar 5 veces más a los anglosajones un petróleo traído de otro continente, no desde Eurasia, y un gas, ¿no? Con toda esta devastación, además van a tener que pagar la factura de 500.000 millones de dólares de la guerra de Ucrania, y ya les dicen que tienen que entregar 1 o 2 puntos del PBI europeo para costear la guerra. Es decir, Europa pagó la guerra, ¿no? Va a tener que pagar esta guerra. Alguien les va a pagar. ¿No es cierto? ¿Tú ves en el panorama la posible guerra? Norteamérica ya cumplió. Sí. Quebró a un competidor, que era Europa, ¿no? Y en este sentido de egoísmo nacional, no está dispuesta a seguir costeando
la defensa del continente, entra en crisis la propia NATO, ¿no? Y eso puede ser, como decíamos siempre, a veces eso es lo que hereda Trump. Y también lo que parece querer, en cierta forma, capitalizar. Pero puede ser también que aquí lleve a un pacto de seguridad europeo, a una nueva Yalta, ¿no? Y entonces aprovecha, como dijimos, esta postura loca de amenazar con la cuestión nuclear a Rusia y de agravar un conflicto que ya está perdido y que no hay forma de ganarlo en términos convencionales. La única forma es escalando a lo nuclear, entonces ya es el desastre total. Lo utiliza esto para negociar. Bueno, aceptamos, pero pierde la categoría del arbitraje moral del universo. Tampoco le importa, ¿no? Es decir, si se aplica unas soluciones como el derecho internacional, ya es sobre la premisa de que hay que respetar la soberanía de los demás también, que no se puede imponer un capricho muchas veces contradictorio, sin ninguna referencia a algún marco de racionalidad, ¿no? De todas formas, él no asume el poder hasta enero. Sí. Y por lo tanto, el bando que perdió en Norteamérica, que es muy malo, el de la cultura woke, ¿no? El del aborto, el de la hormonización de los niños y el cambio de sexo, el de avance sobre la familia, ¿no? El de todas las barbaridades del mundo posmoderno, porque ya de moderno no tiene nada. Lo moderno era la racionalidad y la no contradicción, y esto es el absurdo por el absurdo. Bueno, contra eso va a ser un cierto límite. Ahora, tiene que recuperar su país primero. No. ¿Tú crees que todo esto está orquestado, todo esto que hizo Biden está orquestado para que Donald Trump no llegue el 20 de enero? Puede estar orquestado para que no llegue o para que si llega condicionado con una guerra servida, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿no? Ganarla o depende en qué estado esté, habida cuenta de lo que se está haciendo. ¿Cuál es lo que está pasando en Israel en el sentido de pues lo que lanzó la Corte Penal Internacional en contra de Netanyahu, pero al mismo tiempo Israel pues es el ganador de la guerra con Gaza y con los países árabes, por lo menos es lo que se ve? ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que es otro de los actores muy parecido a Zelensky, ¿no? En Ucrania, que quiere, por un problema interno, agudizar el conflicto como la única forma de sobrevivir, ¿no? Es una situación en tiempos normales agotada, que no tiene más que escalar el conflicto para crear su necesidad y, como dicen en la Argentina, no se cambia el caballo en la mitad del río. Entonces, pero la única forma de escalar eso ya es una guerra directa con Irán, y Irán tiene una retaguardia estratégica extraordinaria. Primero, no acepta las propias. Saben manejar muy bien una política contraria a esta. ¿Esta cuál sería? La de Zelensky y la de Netanyahu. Agudizar el conflicto, agravarlo, porque lo podemos agravar y porque tenemos el poder para eso. Pero terminarlo, agravándolo. Y el otro es, no, dar una respuesta así. Si el agravamiento es 10, doy una respuesta de 1, pero no me rindo, sigo y me hago más fuerte, tengo más aliados. ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
en este momento. Sí. Es decir, aumento mi retaguardia estratégica, duplico mi presupuesto para adelante, me perfecciono con los desastres que tengo, mi sistema de defensa, ¿no? Y abro otro frente. Eso para países que están acostumbrados a ganar a potencias medianas la guerra en 6 días, llevar ya más de un año, es un desgaste tremendo de todo tipo. Y llega un momento que esas técnicas pueden engañar a su pueblo durante un tiempo, pero después terminan haciendo la cuenta realista, ¿no? De todos los frentes que tiene Netanyahu, el grave y definitivo es el pueblo de ahí, del Estado de Israel. Ese es el límite que tiene y otro no tiene, pero ese límite va a llegar a medida que se siga equivocando, ¿no? Y agravando la situación. Ahora, si él resuelve el problema, acepta un cese el fuego, se termina ahí, logra su impunidad porque cualquier sanción que quieran hacerlo, pero lo que le piden es que cese el fuego, nada más. Cesando el fuego en Gaza, se termina lo del Líbano, porque lo del Líbano era en apoyo a Gaza. Y se termina lo de Yemen, vuelve a haber el tráfico, con eso solo. ¿Pero qué tiene que hacer él? Llamar a elecciones. ¿Y ahí qué pasa? No quiere. Y no quiere. Entonces no va a poder resistir, terminar la ley marcial adentro. Este es el punto donde no quiere llegar. Tiene que ir a la conquista de Irán. Y todo lo que hizo fue acabar con Hezbollah, con Hamas, con todas estas organizaciones terroristas que ya las ha ido exterminando. ¿No le beneficia eso a Israel? Él maneja muy espectacularmente la guerra logística y la guerra de esa inteligencia de comunicaciones. Buenísimo. Por ejemplo, liquidar toda la cúpula de Hamas. Sí. Pero está luchando, o toda la cúpula de Hezbollah, sí. Pero está luchando con otro tipo de identidad. Ellos proyectan su propia idea de Estado en el otro y dicen, estas son los jefes, estas son las líneas de transmisión, estas son las líneas de abastecimiento, ¿no? Y es un fenómeno distinto el Islam y el mundo árabe. No tienen nervioso central. ¿Qué país nuestro aguanta que le saquen 2.500 líderes de golpe por los teléfonos? Como hubo ahí. No, impresionante. ¿Cuáles son los 2.500 líderes más importantes de México? Los gobernadores de los estados, el presidente y los ministros, los comandantes. Todo eso desaparece, sería un caos. Sería un caos. Sí. Bueno, porque México tiene un sistema nervioso central, igual que la Argentina. En cambio, el Islam tiene un sistema nervioso periférico. Sigue la guerra y no pueden llegar a Beirut. Está fuertísimo. ¿No es cierto? Son de alta resistencia, resistencia. Y lo que han conseguido es que lluevan cohetes todos los días sobre Haifa y sobre otros lugares. Sí. Con respecto a Gaza, ¿qué se espera? Con respecto a Gaza. A Gaza, sí, ¿qué se espera? No tengo idea, pero se está resolviendo en este momento. Posiblemente en un momento diga que cese el cese el fuego. Espero yo, deseo, por los dos, por las dos partes. Y yo quería hacerte dos preguntas más. Una de Venezuela, debido al gran, todo lo que ha pasado desde luego con las BRICS y lo que ha pasado con la declaratoria de los Estados Unidos de aceptar a Edmundo González como el ganador de las elecciones y darle un ultimátum a Maduro para que salga del poder
¿Tú qué opinas al respecto? Y eso que había planteado antes, van a dividir la hispanidad en 4. Izquierda y derecha, digamos Maduro y Milei, ¿no? Y nacionalismo e internacionalismo. Entonces va a haber una izquierda nacionalista, una derecha nacionalista, una izquierda globalista, woke. Sí. Son simplemente juegos de influencia y de poder, ¿no? Y el tema de Venezuela se va a resolver con distintos parámetros, no con uno solo de estos ideológicos, sino fundamentalmente, ¿qué significa la llegada de Trump al poder, entre otras cosas, muy ricas y complejas, pero la llegada de los petroleros al poder? Sí. Vuelve a ser importante el petróleo. Entonces, la relación, el lugar de Venezuela como gran proveedor del petróleo va a tener muy importante en la ecuación final que siga. ¿No es cierto? Sí. Porque la gestión anterior lo que quería hacer era suprimir el petróleo y tener las fuentes alternativas, la cultura woke. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y estos le van a dar su importancia al petróleo y necesitan del petróleo venezolano por si se cierra el Golfo Pérsico y todo eso con una guerra, ¿no? Una forma de abastecerse es lo de Venezuela. Lo demás es coloritura, digamos, pero eso es lo que se juega en el fondo. Y en el caso de México, para terminar, hacerte esta pregunta. En el caso de México, hay varias avenidas de conflicto y de solución también. Los del conflicto que están, fundamentalmente el tema de los inmigrantes, uno de los imperios transversales, el tráfico de personas, ¿no? El otro, el tráfico de drogas. Tercero, el tráfico de armas que se abastecen de un lado y del otro. Esos problemas, además están las políticas proteccionistas de Trump, los aranceles, etcétera, que van contra la economía liberal, que es la libertad arancelaria. Bueno, no quiere competir, quiere proteger su industria. Y muchas más complicaciones. De todas formas, con todos esos factores, tiene algo que ver China en los dos países. O porque le compra a la industria norteamericana, o porque le vende a la industria norteamericana y entonces le interesan los aranceles, o porque le entran los productos a través de México semielaborados, ida y vuelta. Entonces, lo lógico es que haya un pacto de seguridad y desarrollo y compatibilicen esas economías. Ya han hecho el ejemplo en Shanghái. China y Norteamérica participaron de la reunión esta que se acaba de hacer en estos días en Perú, de toda la cuenca del Pacífico. Ahí no solamente están resolviendo un negocio en común de los tres países, sino que están resolviendo un modelo para Hispanoamérica por lo menos, con estos dos padrinos. ¿No es cierto? Sí. Ahora, el tema de México es mucho más importante, más grave y más complejo que el de Perú. Sí. Porque México es una potencia bioceánica de 120 millones de habitantes y con una proyección cultural tan grande, no solo de México por los mexicanos guadalupanos, sino de México como país de la hispanidad
y tienen que poner de secretario de Estado a un hispano. Sí. ¿No es cierto? Sí. Es el segundo puesto después del presidente. Sí. Todo eso indica una situación muy compleja y tenemos que ver el tema de la inmigración con 4 parámetros, no con 2, que sería la vieja inmigración, ya aclimatada en Estados Unidos, la nueva inmigración, la inmigración mexicana y la del Caribe, Cuba, Puerto Rico y todo eso. Entonces, esos 4 están jugando ahí y de esas combinaciones puede salir una política, pero tienen que tener tiene que haber un acuerdo entre el Estado profundo de Norteamérica que quede y el Estado profundo de México. No solamente los funcionarios gubernamentales, los empresarios mexicanos, ¿no? Son muy importantes. Y los empresarios hispanos del otro lado. Ahora, veamos un poco la característica de estos 4 sectores de hispanos que podemos decir. La antigua inmigración está totalmente incorporada, fue muy respetada por los WASP, digamos por los anglosajones, porque eran gente que venían con conocimientos campesinos y muy aptos para la agricultura y muy incorporada a la cultura del trabajo. Y no pedían nada, querían trabajar y mandar el dinero a su familia. ¿No es cierto? Sí. Eso está muy instalado ahora. La nueva inmigración, ¿qué es? No vienen del campo ni de la cultura antigua, ni tienen cultura del trabajo. Vienen de las zonas marginales de las ciudades y ya llevan, como en la Argentina también, todos esos movimientos suburbanos, 2 o 3 generaciones sin trabajar. Y abandonados por el Estado que no los pudo encauzar y atendidos con planes sociales, en lugar de haberles dado buena educación, buena salud, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso es lo que se desprende ahora y es lo que no quieren, digamos. Pero hay que atenderlo. ¿Cómo hay que atenderlo? Con desarrollo en el país de origen. Por eso tiene que haber, no puede haber un acuerdo de seguridad, de represión o de muro solamente. Tiene que haber una nueva alianza para el desarrollo. Sí. Y México le puede prestar, además de buena población, le puede prestar a Norteamérica mucho en la solución del problema monetario. Porque en el Bretton Woods, la primera globalización de la guerra, el respaldo del dólar era el oro y la plata. El dólar de plata, yo lo llegué a ver, se pagaba así en la calle con un dólar de plata. Luego Nixon suprimió el respaldo de la moneda. Ahora la forma de resolver esto es respaldar la moneda en la riqueza. Y eso tiene que ver mucho con México. El gran proveedor de plata es México y de litio y todo eso. Entonces, con una alianza para el desarrollo pueden respaldarse en las materias primas mexicanas también y en las de ellos, que son inmensas, ¿no? Y eso les va a permitir ser la moneda más fuerte en un sistema múltiple de pagos, no la única sostenida por portaaviones. Los portaaviones ya no van a quedar obsoletos en pocos meses más. Hay que respaldar en riqueza concreta y tiene mucha. Es una cuestión de adaptación, tanto los Estados Unidos de Norteamérica como los Estados Unidos mexicanos. ¿Quién es el gran enemigo de esto que va a querer perturbar este matrimonio, ¿no?
entre la hispanidad y los sajones del mundo de Trump? Canadá. Porque la Barrick Gold es la que se queda con la plata de México. Algunas empresas. Entonces, que respalda la moneda mexicana y la moneda norteamericana en un tratado de comercio. Y ya vemos cómo está instigando con la guerra con el fentanilo, que es al mismo tiempo, ¿no? Un oficial norteamericano me decía, cuando veo que viene un inglés, tiemblo. Era un militar de alta graduación. Pero si ustedes han sido aliados siempre, sí, nos han metido a pelear todas sus guerras. Entonces, cuando los veo venir, digo, ¿a qué guerra me van a mandar? ¿No? Este es el problema que tienen. ¿No es cierto? Sí. Pero si México tiene la clase empresarial suficiente y la visión y las relaciones de sangre de este lado y del otro lado de la frontera, y la asistencia de los chinos a los dos asuntos se va a poder, puede tener, teóricamente tiene que se enderece. Arreglo. Tengo arreglo. Y si no, van a tener el agravamiento del conflicto, la guerra contra el narcotráfico unilateral, la discusión esta de que por qué no destruyen la droga en su país si es tan fácil y nos piden a nosotros. Total, estamos atendiendo una demanda del mercado norteamericano, ¿no? El que demanda ¿no? y paga es el que manda en este tipo de economía. Entonces ustedes cierran las canillas de narcotráfico primero, ¿no? Toda esa discusión que es llevar a un enfrentamiento y a una guerra del fentanilo, y es pelearse con China a costa de México. Sí, muy delicado. ¿No? Pero creo que van a ir haciendo el marco. Primero va a haber un acuerdo de China con Norteamérica, que ya está en algunas áreas. Sí. Y luego va a entrar México. Yo también lo creo. Yo también lo creo que así será y esperemos que así sea para que tengamos arreglo, como dices tú, que tengamos arreglo. Es sumamente interesante. Las personas están muy preocupadas por un conflicto mundial que en este momento parece que está todo muy, muy difícil, pero viendo todo el panorama que tú nos has explicado, a ninguno de los actores les conviene una guerra de grandes proporciones. No, ni ninguna guerra, porque con pequeñas proporciones crecen. Sí, no conviene nada, no les conviene, punto, desde el punto de vista, bueno, de todos los puntos de vista, no les conviene, es un costo muy alto, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. Mañana tendremos la segunda parte. ¿Qué vamos a ver mañana? Que nos cuentes un poquito para despedirnos. Y mañana podríamos ir más a la cuestión de Oriente, que también es central, ¿no es cierto? Sí. Ese es el tema. Los 4 pueblos bíblicos y el poder mundial. Muy bien. Puede ser que veamos una conferencia y después la comentemos o directamente hagamos la conferencia nuestra. Vamos a ver cómo llegamos con los materiales. Muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. Pues estuvo el doctor Rafael Breide Obeid con nosotros. Yo les pido que le pongan like, les pido que lo manden a sus grupos y chats. ¿Por qué? Porque él nos ha explicado cosas muy, muy importantes. Y no es lo mismo que nosotros las leamos a que alguien nos dé toda la coherencia y la comprensión de lo que está ocurriendo en este momento. La verdad, sumamente actualizada y con muchísimos datos que nos pueden ayudar a comprender la situación de nuestros países y la situación mundial. Yo quisiera recomendarles estos libros que él me hizo favor de obsequiar, de política y sentido de la historia, valen la pena.
esto los pueden encontrar. Si me dices dónde los pueden encontrar, por favor. A ver, en Sapiencia, ¿cómo es el número del cintillo? Sí. La editorial letrada.com.mx. 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 Sí, ahí se encuentra. A ver si me lo pones, letrada.com.mx. Vale la pena entre estos libros y muchísimos más. No son los únicos, pero estos me gustan mucho porque tiene la parte de la teología de la historia, tiene la parte de la política metafísica, y eso es muy interesante, y de la política y escatología, que nosotros vimos parte de esto en unos programas, en 12 sesiones que nos diste, súper interesantes. Ahí está, www.letrada.com.mx. Sí. Y también, yo no sé por qué. A ver, perdón. Dice, dale a Dios lo mejor que tienes. Pueden encontrar información nuestra en Fundación Gladius. Fundación Gladius, ¿sí? Fundación Gladius @gmail.com o www.fundaciongladius.org para entrar en la página. O fundación, es www.fundaciongladius. Fundaciongladius.org. .org. Sí. Ok. .org. Aquí se lo pongo en los cintillos para las personas que lo quieran ver. Además que Gladius saca artículos buenísimos, saca cosas buenísimas. Sí. Buenísimas. Ya. Muy bien, ahí lo tienen, a ver si me lo ponen. Sí, exactamente, ahí lo tienen, denle pantallazo, fundaciongladius.org, y si quieren escribir, fundaciongladius@gmail.com. Pues muchísimas gracias y nos veremos el día de mañana. El día de mañana empieza a las 4 de la tarde. Mañana empieza a las 4 de la tarde. Mañana empieza a las 4 de la tarde. Estén pendientes, vale la pena. Es una segunda parte donde podemos entender aún con más profundidad este tema de las BRICS, pero además el contexto de la geopolítica actual, que es muy importante comprenderlo, porque estamos viviendo todos esos cambios y tenemos que saberlo, porque ¿cómo vamos a hacer oración, verdad, si no sabemos qué está pasando? Yo siempre les digo que tienen que saber lo que está pasando para poder rezar correctamente. No rezar por los malos o por los buenos, sino por los malos, en fin. Pues muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. Gracias a Fundación Gladius, gracias a Letrada, gracias, ¿verdad?, a todos los que hacen posible esta transmisión, y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Gracias por dejarnos formar parte del mundo católico.